La amarga pasión de Cristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Audios de Unidos en el amor a Jesús. Las santas mujeres en el sepulcro. Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta de Nicodemo cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían acaecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí una guardia, porque no habían ido a la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban, se preguntaban entre sí con inquietud: ¿quién nos apartará la piedra de delante de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor lo más precioso que pudieran encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, parienta de San José. Decidieron que, cuando llegaran, dejarían sus perfumes sobre una piedra y esperarían a que alguien llegara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en un sitio pero sin su cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro. Las telas con que María había envuelto la cabeza de su hijo estaban donde había reposado ésta. Vi a las santas mujeres acercarse al jardín, pero cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el jardín y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron temblorosas entre los soldados caídos en el suelo, y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra apartada de la entrada, y cuando, llena de emoción, penetraron en el sepulcro, encontraron los lienzos vacíos. El sepulcro resplandecía y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín y corrió rápidamente a la ciudad, donde se hallaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló luego a María Salomé, que se había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín detrás de Magdalena, y reunirse con las otras dos mujeres anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo, y no se atrevieron a entrar. Casio, que había esperado un rato, pensando quizá que podía ver a Jesús, fue a contárselo todo a Pilatos. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y les exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el jardín. A la entrada del sepulcro vieron a dos ángeles vestidos de blanco. Las mujeres se asustaron, se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Pero uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado, porque había resucitado y estaba vivo. Les mostró el sudario vacío y las mandó decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les precedería en Galilea y que recordaran sus palabras: el Hijo del Hombre será entregado a manos de los pecadores, que lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas. No se apresuraban, sino que se paraban de vez en cuando para mirar si veían a nuestro Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena había llegado ya al cenáculo. Estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos discípulos estaban todavía acostados. Pedro y Juan le abrieron. Magdalena les dijo desde fuera: se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos a dónde lo han llevado. Después de estas palabras se volvió corriendo al jardín. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo.
Juan iba más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su viaje y su dolor, cubierta de rocío, con el manto caído y sus hombros y largos cabellos sueltos y descubiertos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta, y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro desde allí, y, al echar hacia atrás sus cabellos, que le caían sobre la cara, vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados a ambos extremos del sepulcro, y oyó la voz de uno de ellos que decía: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento, al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de estas palabras se levantó y se puso a buscar frenéticamente aquí y allá. Le parecía que iba a encontrar a Jesús. Presentía confusamente que estaba cerca de ella, y la aparición de los ángeles no podía distraerla de ese pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles, y no podía pensar más que en Jesús. Jesús no está allí. ¿Dónde está Jesús? La vi moverse de un lado a otro como una persona que ha perdido la razón. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara. Se lo recogió con las manos echándolo hacia atrás y entonces, a 10 pasos del sepulcro, hacia el oriente en el sitio donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura vestida de blanco, entre los arbustos, a la luz del crepúsculo, y corriendo hacia él oyó que le dirigía estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella creyó que era el jardinero, y, en efecto, el que hablaba tenía una azada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al jardinero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania, poco antes de su pasión. No resplandecía, sino que era simplemente como un hombre vestido de blanco visto a la luz del crepúsculo. El hombre le hizo una nueva pregunta: «¿Por qué lloras?». Y entonces ella, en medio de sus lágrimas, respondió: «Porque han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está y yo iré por él». Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre: «Magdalena». Y ella, reconociendo su voz y olvidando crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo volviéndose de golpe hacia él: «Rabí», y se postró de rodillas ante él, extendiendo sus brazos hacia los pies de Jesús. Mas él, deteniéndola, le dijo: «No me toques, pues aún no he subido hasta mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y el vuestro». Y desapareció. Jesús le dijo: «No me toques», a causa de la impetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida de antes. En cuanto a las palabras, «aún no he subido a mi Padre», quería expresar que aún no había dado las gracias por la obra de la redención a su Padre, a quien pertenecen las primicias de la alegría. En cambio ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado, y lo único que quería era poderle besar como antes los pies. Después de un momento de perturbación, Magdalena se levantó y corrió otra vez al sepulcro. Allí vio de nuevo a los ángeles, que le repitieron las palabras que habían dicho a las otras mujeres. Entonces, segura del milagro, se fue a buscar las santas mujeres, y las encontró en el camino que conduce al Gólgota. Toda esta escena no duró más de 2 o 3 minutos. Eran las 2:30 cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena, y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró el primero y se detuvo a la entrada del sepulcro. Miró por la piedra apartada y vio el sepulcro vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado. Y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los 2 ángeles seguían allí, pero me parece que Pedro no los vio.
Juan dijo más tarde a los discípulos de Maús que había visto desde fuera a un ángel. En ese momento los guardias revivieron. Se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados. Los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Magdalena se volvió entonces a Jerusalén y las mujeres se dirigieron al jardín pensando encontrar allí a los 2 apóstoles. Cuando ya estaban cerca, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo: «Yo os saludo». Ellas se echaron a sus pies, anonadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano. Luego desapareció. Entonces estas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que allí habían quedado lo que habían visto. Estos no querían creerlas ni a ellas ni a Magdalena, y calificaban todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar, estos se habían encontrado también con Santiago el menor y Tadeo, que los habían seguido y estaban muy conmovidos, pues nuestro Señor se les había aparecido también a ellos cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pues me pareció que sentía un súbito sobrecogimiento. No sé si Juan lo reconoció,